Estimados asociados y amigos de la Asociación Española de Retail, desde el Observatorio Jurídico para mí es un placer poder contar con una compañera, una jurista. Os voy a presentar Laura Fuente del Departamento de EJASO, responsable del Departamento de Seguros, abogada, compañera, que nos va a hablar de unas cuestiones que son bastante interesantes para los empresarios que trabajan en el sector del retail, como son aquellos seguros que nos permiten cierta compensación de pérdidas económicas e incluso de resarcirnos, ¿no? De alguna manera de algunos eventos que se hayan podido dar, especialmente en el último año, y que son unas soluciones adecuadas para algunos empresarios. Laura nos dirá qué, cómo y cuándo, iremos concretando esta, para que, sobre todo para que sepáis, si podéis optar a ellos, sepáis y conozcáis las bases de esta alternativa. Aunque naturalmente no pretende ser una charla técnica ni una charla omnicomprensiva, Laura nos va a acercar y nos va a dar una serie de bases para que luego podáis consultar a vuestro abogado de cabecera, a vuestro experto y decirle que esta opción, que Laura por lo menos os va a enunciar, existe y es una realidad. Laura, muchísimas gracias por recoger el guante de la Asociación Española de Retail. Encantado de saludarte. Encantada de saludarte, Enrique. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Retail por contar conmigo y espero que de la mano tuya, Enrique, hacer interesante lo que yo considero que es una de las novedades de este año, porque es una realidad. La crisis del COVID, las medidas gubernamentales que han tenido que ser adoptadas han conllevado un fuerte impacto empresarial en la actividad empresarial de este país. Y al final, pues, existen opciones, no para todos, pero hay casos en los que existen opciones que pueden minimizar esas pérdidas que han supuesto el cierre de los establecimientos y el cese de la actividad. Y de ahí que espero que a los asociados que puedan identificarse con estos supuestos les parezca interesante esta charla que vamos a hacer ahora, Enrique. Pues seguro que sí. Bueno, empecemos por lo básico. Sabemos que la actividad empresarial es una actividad sometida a riesgos, ¿vale? Es una actividad característica. Hay épocas de bonanza, épocas de recesión, épocas más estables. Cuando hablamos de seguros de pérdida de beneficios, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bien, pues este tipo de seguro lo regula la ley del contrato de seguro. Lo que viene, de una forma sencilla explicado, es a garantizar al asegurado la entrega de una indemnización a consecuencia de una pérdida de beneficios que le haya supuesto que se haya sucedido una paralización de la empresa o de la actividad. Es una obligación que asume la compañía aseguradora y de si concurre esa paralización por un siniestro que esté en la póliza, habrá de abonar dicha indemnización. En realidad, este tipo de seguros que son o de pérdida de beneficio o de lucro cesante, la terminología puede diferir, pero al final el contenido es lo mismo. En nuestra ley no tiene por qué venir vinculado a ningún daño específico. Puede ser una póliza como autónoma en el que el único objeto sea, como digo, esa pérdida de beneficio y coberturar ese riesgo, o puede venir acompañando otra serie de coberturas, como es muy habitual en el mundo de la empresa, las pólizas multirriesgo, igual que se hace una cobertura de un incendio, de una inundación, también queden cubiertas las pérdidas de beneficios. Lo que viene a asegurar este tipo de cobertura es las pérdidas de beneficios que le haya supuesto una circunstancia o un siniestro que esté delimitado en la póliza al asegurado. También los costes generales que tenga que asumir el asegurado una vez que se haya sucedido el siniestro, así como los costes directos que haya tenido, en los que haya tenido que incurrir a causa de ese siniestro o de esa circunstancia limitada en la póliza el asegurado. Salvo pacto en contrario, siempre este tipo de seguros cubrirá esas tres patas que te acabo de decir. No obstante, como todo, se puede pactar en una póliza pues solamente cubrir determinados costes, total o parcialmente, o solamente lo que sería la pérdida de beneficios. Es interesante también cuando un asociado revise su póliza y pueda comprobar si efectivamente tiene esta cobertura de pérdida de beneficio,
que también vea si ha habido una predeterminación, ¿vale?, del quantum indemnizatorio. Si estamos ante una póliza que única y exclusivamente de cobertura a la pérdida de beneficio, eso la ley no lo permite, pero si es en una póliza multirriesgo, nos podemos encontrar que hay una limitación, por ejemplo, pues de días, un máximo de 90 días a 300 euros el día, ¿vale? Entonces, eso son cosas, circunstancias que caracterizan a este tipo de seguros y que cualquier asegurado podría revisar, que considere que se encuentra en estas circunstancias y desee ver si tiene posibilidades o no de obtener una indemnización Laura, una a cargo de pregunta, la póliza. igual algún asociado se la puede hacer. Habida cuenta que la actividad empresarial, el empresario va a tener suscrito un montón de pólizas, ¿vale? Y nos estás diciendo, revise usted las pólizas, es decir, vamos a encontrarnos con seguros suscritos antes de esta situación en la que estamos viviendo, en la que no era previsible, o bueno, ya sabemos que si esto fue caso fortuito, fuerza mayor, si era previsible, era imprevisible, nos vamos a encontrar con un montón de empresarios que tienen suscritas pólizas de seguros, que pueden o no tener incluidas cláusulas de la naturaleza de cobertura de riesgos, y luego nos vamos a encontrar con empresarios que bien tienen que renovar sus pólizas antiguas, o bien ahora es el momento en el que se plantearán, sobre todo después de escucharte, si les interesa o no suscribir una póliza nueva con la antigua compañía o con otra. O sea, por tanto, nos encontramos tres supuestos, ¿no? Entiendo. Empresarios que tienen su póliza de seguros, empresarios que van a renovar su póliza de seguros y empresarios que van a firmar nuevas pólizas de seguro, ¿no? Para lo que va a ser lo más habitual, que me imagino que son empresarios o empresas que ya tienen un montón de pólizas de seguro y que en un momento dado dicen, yo estoy escuchando a Laura y a ver, esto que me está contando, ¿lo tengo o no lo tengo y dónde lo tengo? ¿Qué les diríamos? Bueno, lo primero sería, tendría que mirar en la póliza que tuviera vigente a marzo del 2020. Las pólizas son unas condiciones particulares y unas condiciones generales. No necesariamente tiene que tener copia de la misma, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que en la práctica suele suceder y que ha dado muchos problemas y cometas de cabezas a la aseguradora, porque a partir de lo que está sucediendo ahora con la pandemia y con este tipo de reclamaciones, puedo asegurar que las aseguradoras, las compañías, van a tener certeza de recibir todas las pólizas firmadas. Ahora comentaré el por qué, si te parece bien, Enrique, lo comentamos, porque se puede decir que es la piedra angular del problema que se está sucediendo. Entonces, en esas condiciones particulares, lo que tienen que advertir es los tipos de cobertura que tienen y que de forma específica vean que tienen una pérdida de beneficio o lucro cesante. Si aparece en sus condiciones particulares esa cobertura, al igual que puede aparecer de otro tipo, como puede ser incendio, y no vengan vinculadas a que se suceda ese daño material, es decir, que venga como un riesgo coberturado independiente, a priori tendría derecho a que le fueran indemnizadas por ese coche. Pero cada póliza, como todo contrato, hay que ser examinado uno a uno. Pero esas son las claves de un empresario que quiera, tiene que estar vigente a marzo del 2020 y tiene que mirar en sus condiciones particulares que aparezca cobertura de pérdida de beneficio o lucro cesante. Perfecto. Y el que ahora mismo te dijera, oye Laura, yo no tengo o no lo tengo en manera suficiente, pero he visto que esta situación puede ocurrir y creo que puede ser interesante, no solo por la situación en la que venimos arrastrando, sino de cara a futuro, incluir o negociar o que me digas como profesional si esto me puede a mí interesar, de cara incluso ahora mismo a una renovación, a hablar con mi compañía o con una nueva compañía y decirle, oye, yo te quiero poner esto encima de la mesa. ¿Qué le decimos a este empresario que no lo tiene y que es el momento en el que, escuchándote, dice, oye, pues igual es aviso a navegantes, ¿no? Esto me ha pasado, pues Sí. igual va siendo hora de planteármelo. Bueno, esas son decisiones particulares o estrategias que tiene que asumir cada uno en su negocio, en su empresa, ¿no? Lo que sí es cierto es que las reglas del juego van a cambiar. Las compañías aseguradoras ahora, viendo el problema que tienen con este tipo de cobertura,
van a cambiar las pólizas, la literatura, las mismas, y hay que estar a ojo visor porque pueden cambiar también lo que son las primas. Entonces, evidentemente, un abogado que te va a decir, Enrique, pues que cuanto mayor garanticemos y demos de cobertura, pues mejor. Pero claro, al final los números, no es lo mismo un negocio que una cadena, y el poder también de negociación es distinto. Yo lo único que puedo decir es que a mayores garantías y más como se están sucediendo cosas, pues siempre se va a tener más tranquilidad, que habrá que valorar esa prima y esa tranquilidad que se obtiene, y también habrá que mirar con mucho ojo, y si puede ser acompañado de un especialista, el contenido de las nuevas pólizas, porque te digo, Enrique, que las cosas están cambiando y el sector asegurador de este país va a tener mucho cuidado a partir de ahora con este tipo de coberturas, porque están generándole muchos problemas, porque evidentemente hay muchas pólizas que han venido siendo renovadas desde hace muchísimos años y a lo mejor no se han adaptado también ese contenido a la realidad que nos ocupa ahora y que nadie tenía previsto. Claro, ahora mismo me imagino que las compañías aseguradoras ante eventos como estos lo que harán es un incremento de primas, eximirse de determinadas responsabilidades, limitar los máximos. Es decir, yo creo que ya saben lo que ha venido, pues me imagino que de cara a futuro, como decías tú, están siendo muy cautas y la negociación pues naturalmente no sería como en una situación imprevisible que les ha venido. Entonces, vamos a ir al primer grupo, empresarios que tienen cláusula, ¿vale? Porque ya la negociación, una vez que tenemos claro cómo está el mercado y la posibilidad de que puedan recurrir a una experta, como pueda ser tú, ¿no? Para decir, oye, ¿qué hago, qué no hago? ¿Me están metiendo el gol, no me lo están metiendo? ¿Qué contenido? ¿Esto me cambia sustancialmente lo que ya tenía? Porque muchas veces la literatura del contrato de seguro sabemos que por más que la ley pida claridad entre las condiciones generales y las particulares, no, sobre todo un empresario se pierde, no tiene muy Absolutamente. claro lo que tiene. Sí. Y Vamos con las al... limitaciones de riesgo también, Enrique, con las limitaciones de riesgo, porque al final uno tiene una expectativa cuando está haciendo una póliza de seguros, pero el grave problema viene con las limitaciones, es decir, yo te cubro este daño siempre y cuando no sea ocasionado por. Sí. Las limitaciones es la clave, y por eso también es muy importante, como con cualquier contrato, insisto, en revisarlo. No es necesariamente un abogado, pero es una persona que tenga o que esté acostumbrado al tráfico con el tema de los seguros. Vale, bueno, vamos al primer supuesto. Yo ya tengo mi póliza, veo que pone algo similar, parecido o aviso a navegantes, te llamo y te digo, Laura, echa un vistazo a esto porque no tengo muy claro cuánto voy a conseguir. Desde ese mismo momento en el que recurro a ti y te digo, oye, Laura, mira, tengo este contrato, es antiguo, 20 de marzo, más o menos se deja intuir. Tú nos has hablado de, en principio, salvo que tengamos, de una serie de gastos que sí que podemos, en principio, ir a por ellos. Entonces, para que le quede claro a la gente qué tipo de gastos y un poco para que hablemos de qué tipo de cuantías nos podemos... La cuantía va a depender del tipo de la empresa, del tipo de póliza, en fin, de millones de cosas. Pero para que me hagas un pequeño marco que al final, haciéndomelo a mí, yo creo que eso lo hacemos a muchos. Sí. ¿Cómo sería este proceso? ¿Qué me cabe a mí esperar como empresario? Bueno, lo primero, que si nos mandan una póliza a cualquier especializado en este sector, tendríamos que observar no solamente si existe o no esa cobertura, sino también lo que he hecho mención hace un momento, que era la existencia de limitaciones. Porque hay muchas pólizas que han sido aceptadas y firmadas en los que se advierte que en caso de un riesgo por pandemia no quedarían cubiertas esa pérdida de beneficios. Por eso habría que verse. Pero tampoco es todo o blanco o negro, como también suele pasar con los contratos. Y si hay una cláusula limitativa y no ha sido aceptada expresamente, no sería eficaz. Entonces, por eso te digo que es más que interesante que ante cualquier duda y ante la existencia de esa cobertura sea examinada, porque no es todo blanco o negro, que está en el caso concreto. Las indemnizaciones también es lo mismo, es decir, cada póliza puede tener pactada previamente, como te decía, una indemnización. Por ejemplo, ha habido 2 sentencias ya dictadas con este marco en que nos encontramos de la Audiencia Provincial de Girona, es que después las comentamos brevemente, que son muy interesantes porque son las primeras que se han pronunciado sobre esta circunstancia tan excepcional, ¿no?
que son las pérdidas de beneficios, si son cubiertas o no en los casos de cierre derivados de las medidas gubernamentales por el COVID-19, y en ambos casos se ha condenado a la aseguradora al pago de la indemnización. Una ha sido de 6.000 euros, ¿por qué? Pues porque había una predeterminada una indemnización que era de 30 días a 200 euros el día, por lo tanto, ahí el máximo de indemnización que puede cobrar ese asegurado serán 6.000 euros, aunque sus pérdidas hayan sido superiores. En el segundo caso han sido 18.000 euros, porque también con arreglo a la póliza. Pero nosotros también estamos observando pólizas en lo que tiene es un máximo, estamos encontrando pólizas, incluso también depende de los negocios, de 3,5 millones de euros, que en ese caso lo que habría que haber es realmente, y con la compañía de un perito especializado en estos asuntos, es acreditar realmente cuál ha sido la pérdida de beneficio para que quede, y ver si quedara dentro de lo pactado dentro de la póliza, porque siempre el límite de la póliza ha de ser, esa delimitación ha de ser respetado. Un asegurador no se puede lucrar por un siniestro. Exacto. Entonces siempre hablamos de una indemnización por una pérdida que tú has obtenido, pero esa pérdida también hay que acreditarla. Entonces habrá casos en los que únicamente con acreditar la existencia de pérdidas, porque ya venga la indemnización predeterminada, no habría por qué acompañarlo de un informe, que bueno, para los abogados nos encantan siempre acompañar a las personas de informe porque nos encanta probarlo todo, pero no sería tan necesario, porque si tú tienes pérdidas de 12.000 y tu indemnización diaria hace que tengas una indemnización de 6.000, no tendría por qué, pero cuando estamos en indemnizaciones abiertas, con un tope máximo, tú sí tienes que acreditar no solamente la existencia de esa pérdida de beneficios, sino también el quantum. Entonces, la indemnización también, como todo, dependerá de lo que tú hayas pactado en tu propia póliza, porque este tipo de pactos sí serían aplicables. O sea, esto no sería una limitación, sería una delimitación que sería aplicable en todo caso. Laura, según lo que, como está ahora mismo la jurisprudencia, habrá que ver. Dos cuestiones que una me ha llamado la atención, que es lo de la aceptación expresa que comentabas, porque, como decías, y si no, no es válida, porque mucha gente piensa que todo lo que aparece en un contrato le vincula y es, por decirlo de una manera un poquito casi bíblica, ¿no? Palabra de Dios, y que esto no es inamovible, y bueno, yo no lo sabía, y fíjate, y me tengo que atener a esto. Aceptación expresa y en segundo lugar, sí, ahora mismo no, porque no, pero sí que te pediré para que podamos enviarles algunos asociados las dos sentencias, más que nada para que no se las van a leer, pero para que puedan encontrarlas a la hora de citarlas, sí, o en un momento ver el contenido. Si quieres, nos centramos en esta primera parte de la aceptación, porque yo creo que es interesante, sobre todo porque mucha gente no sabe si le obliga o no le obliga a lo que va a haber en un contrato. Exacto. Sí. Bueno, pues todo siniestro o cobertura o garantía, ¿no? Que pretende ser limitado por el asegurador a los efectos de obligarse a indemnizarla, todas esas limitaciones vienen reguladas en el artículo 3, que es clave en la ley del contrato de seguro, y que además obedece su interpretación a una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo constante y consolidada. Es decir, aquí no hay duda, aquí está ya todo dicho. Y es que estamos en contratos de adhesión. No podemos olvidar que las pólizas de seguro son contratos de adhesión. Y por lo tanto tiene que concurrir una serie de requisitos para que esas limitaciones puedan ser eficaces. ¿Esos requisitos cuáles son? Pues que el tomador del seguro haya firmado la póliza, condiciones generales, condiciones particulares, que las limitaciones vengan resaltadas y redactadas de una forma sencilla y que tengan que ser expresamente aceptadas, ¿vale? Por lo tanto, habrán de ser devueltas, firmadas y de forma expresa aceptadas las limitaciones que consten en la póliza. Si no se cumplen tales requisitos, es decir, si no vienen destacadas de forma independiente, resaltadas y no han sido aceptadas de forma expresa por el tomador del seguro, no podrán ser de aplicación dichas limitaciones. Y esto, Enrique, esto sí es blanco y negro. O sea, aquí ya no hay ninguna doble ni otra interpretación. Es decir, la Audiencia Provincial de Girona, a la que tú haces alusión, y por supuesto que podéis contar que hagamos un breve resumen o las claves de la misma, ha habido muchísimas controversias de si eran aplicables o no a la generalidad. Evidentemente, una sentencia de audiencia provincial única y exclusivamente resuelve el caso que se le ha presentado. Pero lo importante de estas dos sentencias de la audiencia provincial, una muy reciente del 16 de junio,
es que aplican la doctrina del Tribunal Supremo. Y esa doctrina del Tribunal Supremo sí es aplicable a todas las pólizas, a todos los casos, a todo tipo de siniestros y a todo tipo de contratos. Es decir, la jurisprudencia que emana del Tribunal Supremo tiene plena eficacia. Y más cuando estamos en sentencias de pleno, como puede ser el caso de junio del año pasado, que justamente se pronuncia sobre esta necesidad de que se cumplan los requisitos del artículo 3 para que sean aplicables las limitaciones de las coberturas. Por lo tanto, lo que acabas de plantear es una cuestión, yo creo que la más esencial en el marco en el que nos estamos encontrando en esta charla. Es decir, que para que, si existe esa cobertura, para que se pueda ver limitada, tiene que constar en la póliza esa limitación y además tener o cumplir una serie de requisitos. Y además ser aceptado. Si no se cumple esa cadena, no podrá ser por parte de la compañía aseguradora aplicada ni exigida. Laura, quizá por ir cerrando, sobre todo de cara a que los asociados puedan saberlo, el paso sería, yo creo que muchos de los asociados van a desconocer esta posibilidad o no van a saber exactamente por los criterios de indemnización, lo que pueden o lo que no pueden, si les aplica o no les aplica, si su cláusula estaba o no estaba vigente, si tienen o no tienen la copia, como decías tú, de la posibilidad de ella. Van a estar bastante perdidos. Entonces yo creo que esta opción, que va a ser válida para muchas pólizas antiguas que estuvieran vigentes en marzo y que los empresarios no tienen por qué conocer ni el alcance ni la limitación, ni siquiera tienen por qué contar con esa póliza o conocerla, porque puede que la tengan, pues como ya sabemos, que oye, ¿dónde tengo el contrato? Pues no lo tengo. Claro. Yo creo que en ese momento es en el que muchos de los asociados deberían decir, oye, vamos a ver qué tenemos y qué no tenemos, porque esto me puede dar lugar a resarcirme de algunos daños que yo haya sufrido durante este periodo precisamente por la pérdida de actividad. Pero claro, como no es una cuestión sencilla, porque bien comentas, no tengo por qué tener la póliza, no me tiene por qué aplicar, no la tengo por qué haber aceptado expresamente, no tengo por qué, vamos a ver qué límites tengo, no sé si me van a aplicar o no, no sé incluso si el evento venía o no. Laura, ayúdame, yo creo que esto es lo que le va a quedar claro a un empresario, de, oye, no sé lo que tengo, por favor, míralo, porque igual, y creo que aquí estamos en el igual, se puede llevar una alegría, ¿no? Absolutamente. De hecho, te digo, en mi caso particular, la revisión de las pólizas lo estamos haciendo gratuitamente, porque al final también vemos cómo está el sector del retail, que ya no solamente ha sido por los cierres forzosos de los establecimientos, sino también por las restricciones y las limitaciones de aforo, horario. Entonces, en el equipo de derecho de seguros de la firma a la que pertenezco, lo cierto es que a nosotros no nos cuesta tanto trabajo. Si nos pasan las pólizas, las revisamos y vemos si está la cobertura, si existe limitación, le podemos preguntar y decimos, oye, pues te informamos de que en tu caso sí podrías plantearte ponerte en contacto con la aseguradora y reclamar una indemnización. Porque entendemos perfectamente que para nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra especialización, pero evidentemente, y más con todos los problemas que están sucediéndose, es difícil para cualquier asegurado pues, encontrar la póliza, entenderlo. Muchas veces se han hecho con mediadores, que aunque ya está dicho que la figura del mediador no exonera los deberes de una compañía, pero a lo mejor no le devolvió la póliza. Entonces, yo creo que lo primero que tendría que hacer es localizar la póliza, que vean las condiciones particulares, porque es que viene destacado en negrita y es fácil decir, tiene que poner cobertura de pérdida de beneficio o lucro cesante. Y si la firmó y la devolvió, porque si ya ni tan siquiera la firmó y no la devolvió la compañía y tiene esa cobertura, pues debería de plantearse que sí que debería de reclamar, por lo menos extrajudicialmente. Yo lo aconsejo que extrajudicialmente se ponga en contacto con la compañía aseguradora y una reclamación de, creo que en mi caso, la cobertura de compensación ante el siniestro, ante mis circunstancias, generaría un derecho de indemnización. También hay que tener en cuenta los plazos, Enrique. Hay que interrumpir prescripción, o sea, al final, como todas las cuestiones, es cierto que puede sonar muy apetecible una indemnización y más en los tiempos que corren, pero hay que hacerlo con cautela y sabiendo si tienes o no derecho a la misma. Pero ya te digo, reclamación extrajudicial sería el primer paso, es decir, mandar un burofax, una comunicación
en la que se exprese la póliza, las circunstancias, la reclamación y empezar por ahí el camino. Pues me parece muy interesante. Yo creo que les ha quedado claro a los asociados, en primer lugar, de que pueden recurrir a un abogado o una abogada experta, entre ellos al departamento de EJASO que tú lideras de seguros, para poneros encima de la mesa una cuestión que tenga que ver con, oye, ¿en qué situación me encuentro? Que sepan que a algunos les van a aplicar, que esto tampoco es ni para todos, ni siempre, y que además requiere un análisis técnico, pero que puede que algunos de los empresarios de la asociación pues sí encuentren este mecanismo. Yo creo que lo has explicado de una manera muy clara, porque hemos siempre dicho que tendemos de huir de los tecnicismos, sin perjuicio de que luego podamos dar una pequeña nota técnica o enviarles alguna sentencia, pues, quien quiera profundizar un poco más. Pero yo creo que ha sido muy ilustrativo porque por lo menos nos has dejado claro un panorama bueno, y una posibilidad que a muchos asociados le puede beneficiar. Yo, en nombre de la asociación, Laura, te quiero dar las gracias por haberte robado este tiempo. Quiero dar las gracias a la asociación por todo el trabajo que hace para todos los empresarios y, naturalmente, y es mi consejo, hay que recurrir a un técnico, porque lo que aquí puede parecer que es una charla muy sencilla, son cuestiones muy complejas, no siempre, como ha dicho Laura, lo que tengo firmado me vale, ni lo puedo reclamar todo, ni es así todo tan sencillo, y necesitas un abogado o una abogada experto en seguros. Laura, un placer, gracias, y nada, por mi parte, salvo que quieras concluir y decirnos algo más, encantado de haber hablado este ratito contigo. Pues no, yo también agradecerte, Enrique, pasar este rato contigo, tener esta charla, agradecer muchísimo a la asociación la oportunidad de poder informar en algo que realmente, bueno, pues como abogada especialista, pues bueno, pues sí, que llevo más de un año desde que empezó esta situación pensando de que efectivamente aquí existía y ahora verlo en sentencias, pues tú dices, sí, es que yo esto lo veía, entonces pues para mí la verdad que tener la oportunidad de sentir que estoy informando y que a personas que están teniendo estos problemas pues, y que están pagando sus primas, porque son contratos que están pagando hace mucho tiempo, que digan, ah, pues mira, esta charla de la asociación pues a lo mejor me puede servir para salir un poco de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Entonces, para mí simplemente agradeceros este altavoz para contar estas